Buenos días a todos, bienvenidos a nuestro webinar de hoy. Hoy pues estaremos hablando de gestión de riesgo y seguridad de la información. Mi nombre es Evelyn Folgar y estoy a cargo del área de mercadeo dentro de BDO en Guatemala. Y para comentarles un poquito acerca de quiénes somos, pues BDO estamos en más de 167 países en el mundo, son alrededor de 1,658 oficinas y somos alrededor de 90,000 colaboradores. Esto pues le garantiza a nuestros clientes que en cualquier parte del mundo nosotros pues vamos a tener el nivel de expertise para poder atender cualquiera de sus requerimientos. De igual forma, pues BDO se encuentra posicionada entre las principales firmas de auditoría y consultoría en el mundo. Actualmente estamos facturando por encima de los 10 billones de dólares. Y dentro de los servicios que nosotros manejamos, pues los tenemos dividido en 4 grandes rubros. La primera es el área de auditoría, y aquí tenemos la auditoría de estados financieros, auditoría de adquisición de negocios de due diligence, servicios también de acompañamiento de implementación de normas contables internacionales y otros servicios especiales que ya van a requerimiento de nuestros clientes. En el área de impuestos y legal, tenemos un equipo bastante profesional en el área de defensa tributaria, también toda la parte de impuestos, ¿verdad? Planificación tributaria, auditoría fiscal. Entonces, toda esa parte de precios de transferencia también lo manejamos y nuestros servicios legales corporativos. En el área de outsourcing, pues es básicamente nuestra tercerización de toda la parte del negocio. Entonces, aquí pueden ver tanto la parte de contabilidad como tesorería y la nómina y gestión de personal. Y en nuestra área de consultoría, nuestro equipo pues tiene un expertise bastante amplio en lo que son empresas familiares, pero no solamente vemos empresas familiares, sino que también tenemos la parte de finanzas corporativas, tenemos wellness corporativo, tecnologías de la información y el área de recursos humanos. ¿Y por qué BDO? Pues primero por nuestra red internacional, como los mencioné al inicio, el hecho de que estemos en 167 países del mundo, pues sí garantiza que tenemos el nivel de expertise en cualquier lugar y tenemos esa experiencia tanto local como global. Por nuestra experiencia comprobada, en Guatemala pues ya llevamos más de 44 años de estar en el mercado y a nivel global BDO pues ya lleva más de 50 años. Por nuestras soluciones innovadoras tenemos una alianza estratégica con Microsoft, quien es el que nos brinda todas las herramientas tecnológicas que utilizamos día con día. Y por nuestro sólido equipo profesional, en Guatemala pues tenemos alrededor de 100 colaboradores y cada uno con una expertise tanto en industrias como en su área específica. Y básicamente eso es lo que somos BDO, personas ayudando a personas a alcanzar sus sueños. Y tal como les mencioné al inicio, pues hoy vamos a tener el tema de gestión de riesgo y seguridad de la información y para eso pues nos van a estar acompañando dos personas específicamente de BDO en República Dominicana. Pero antes de comenzar con nuestro tema, los voy a dejar en compañía de Antonio Posadas. Él es nuestro socio de consultoría y les va a hablar un poquito más acerca de la certificación en las normas ISO que vamos a estar teniendo aquí en Guatemala. Entonces los dejo con Antonio. Gracias, Evelyn. Buenos días a todos, sean bienvenidos a Café con BDO. Hoy tenemos el gusto de compartir con ustedes que BDO Guatemala es a partir de septiembre 2020 miembro de PECB, que es la Junta de Evaluación y Certificación Profesional, y con ello la firma está autorizada para capacitar y certificar en Guatemala a profesionales independientes o en relación de dependencia de empresas privadas o del sector público, para que puedan aplicar a las normativas ISO, la Organización Internacional de Estandarización, una organización establecida para la creación de estándares internacionales. Con esta afiliación, a partir de esta fecha vamos a estar en la capacidad de otorgar certificaciones tanto en formato abierto para cualquier persona que reside en Guatemala, como también para hacer capacitación in company en el sector privado. Los cursos tendrán una duración
que puede ser entre 2 y 5 días según el esquema seleccionado, y las jornadas van a ser a partir de 4 horas diarias. Al poseer una certificación de PECB, demostrará que tiene los conocimientos prácticos y las habilidades de administración eficazmente de un proceso dentro de una organización. Para el proceso de certificación seguiremos los siguientes pasos aprobados por PECB, que es que usted decida cuál es la normativa de certificación adecuada para usted, asista al curso de capacitación de su elección, prepare y programe el examen, solicite, obtenga la certificación y mantenga la misma. Nosotros muy pronto daremos a conocer información detallada de las capacitaciones, cuáles son las ISO que vamos a impartir y los costos relacionados para que puedan acceder a dichas certificaciones. Mientras tanto, hoy tenemos el gusto de presentarles las normativas de manera muy general, y para profundizar de manera someramente en algunas de ellas nos acompañan desde BDO en República Dominicana nuestros amigos Claudio Rodríguez y William Falcón. Déjenme presentarles a cada uno de ellos. Claudio es un contador público regresado a la Universidad de Buenos Aires con un posgrado en desarrollo gerencial cursado en la Pontificia Universidad Católica de Argentina. Cuenta con la certificación ISO 31000, la ISO 37001 y la ISO 19600. Adicionalmente es instructor autorizado por la PECB para dictar cursos de certificación en relación a las 3 normativas que mencionaba. Él es miembro también de PSB, de la GRP y de la Asociación de Certificaciones para Examinadores. Claudio tiene la experiencia de más de 25 años en prácticas de auditoría, en control interno, gestión de riesgo integral, prevención de lavado de activos y de gobierno corporativo. Es especializado en los clientes del sector financiero con una capacitación de consejos de administración en materia de auditoría y riesgos. A los efectos, Claudia ha estado pues, residiendo en Buenos Aires, su capital de nacimiento, hasta el 2004, luego estuvo en Bogotá, Costa Rica, y actualmente está en República Dominicana. Esto a él le ha dado todo el bagaje necesario para liderar grupos de consultoría a nivel de toda la TAM. También déjenme presentarles a William. William es graduado como ingeniero informática en la Universidad Lisandro Alvarado, Venezuela, y ha cursado diplomados de prospectiva y estrategia en la Universidad Simón Bolívar y diplomado de gerencia de proyectos en la Universidad Católica Andrés Bello en Venezuela. Posee las certificaciones ISO 27032, 27001, es el líder para COVID y para ITIL. También ha recibido las capacitaciones para certificaciones en CISA, CRISC y PMI. Es miembro del PSB también, y también de los capítulos del Instituto de Auditores Internos de República Dominicana. William tiene una experiencia de 15 años laborando en firmas internacionales en proyectos de consultoría y de auditoría, y se ha desarrollado como asesor integral principalmente en áreas de gestión de tecnología, gestión de riesgos, continuidad de negocios, ciberseguridad y entre otros. Ha colaborado en equipos de asesores con proyectos de planificación estratégica como miembro de control interno y de gobierno corporativo. Ha sido auditor especializado en las evaluaciones de cumplimiento de los estándares de la ISO 27001, 22301 y la SAE 3402, PSI y Mastercard. También normativas de cumplimiento regulatorio en Venezuela y República Dominicana. Con esto le damos la bienvenida a nuestros dos expositores y por ahora los voy a dejar inicialmente con la presentación de Claudio Rodríguez. Bienvenido, Claudio. Hola, bueno, buenos días a todos. Es un gusto poder compartir con ustedes este pequeño taller con respecto a las principales normativas ISO que entendemos que pueden ser de interés para todos ustedes. Un poquito apoyando a la oficina de BDO Guatemala en este esfuerzo de ser partner de la PCB y poder poner en conocimiento de todos sus clientes esta nueva solución de normativas. Con respecto a estas normativas hemos elegido 3, que es la ISO 31000 Risk Manager, la ISO 27001 y las ISO 27032, que son de seguridad. Ahora vamos a comenzar a hablar un poquito de los aspectos más importantes de la ISO 31000 Risk Manager. Esta normativa forma parte de las familias
de normativas de gobierno, riesgo y cumplimiento, ¿no? Usualmente todas estas normativas ISO forman parte de diferentes familias de acuerdo al objetivo que tengan, ¿no? La familia de las que denominamos de gobierno, riesgo y cumplimiento está compuesta por la ISO 31000, que es la de Risk Manager, la ISO 37001, que es la de prácticas anticorrupción, y la ISO 19600, que es la de cumplimiento. Con respecto a estas normativas ISO, quería comentarles algo, ¿no? Estas normativas son certificables tanto para personas como para empresas. Cuando una normativa es certificable para empresas, se denomina una normativa de tipo A, como es la ISO 37001, que es una normativa que puede certificar tanto empresas como personas. Cuando son normativas solo que certifican personas, que todavía no están desarrolladas para certificar empresas, la ISO las cataloga como normativas tipo B, como es esta ISO 31001 que vamos a exponer rápidamente hoy. Esto se los quiero mencionar ya que toda esta guía de requerimientos relacionados a esta ISO para que las entidades la puedan implementar todavía no es certificable si es que alguna entidad quiere aplicar para lograr este reconocimiento. Pero les quería comentar que debido a la importancia que esta normativa tiene, ya el Organismo Internacional de Estandarización está trabajando para que la misma pueda ser certificable para empresas, como fue el caso, como vemos, de la 19600. La 19600 es la normativa de cumplimiento. Esa normativa específicamente es tipo B, o sea, certificable solo para personas, pero como el Organismo Internacional de Estandarización detectó que era de mucho interés esta normativa, ¿no?, a manera global, por lo tanto comenzó a trabajar para desarrollar el borrador de la ISO 37301, que va a reemplazar la 19600 y que esta silla normativa va a ser certificable tanto para empresas como para personas. Entendemos que esta normativa hoy en día está en borrador, la 37301, y va a ser aprobada en el segundo semestre de 2021. Mencionado esto, más que nada para ponerlos en contexto, voy a comenzar a comentarles un poquito los temas más importantes de la ISO 31000, sobre todo ciertas consideraciones que entiendo es importante resaltar. Esta normativa es aplicable a todo tipo y tamaño de entidad, cualquiera sea el sector en el que opere, entiende la gestión de riesgo como interactiva y asiste a las organizaciones en establecer su estrategia y lograr sus objetivos. Considera que la gestión de riesgo es parte del gobierno de la entidad y de su liderazgo y es fundamental en la manera en que se gestiona la organización en todos sus niveles. Y considera que la gestión de riesgo es parte de todas las actividades asociadas con la organización. Por lo tanto, fíjense que lo que pretende esta normativa es que todo lo relacionado con la gestión de riesgo no sea considerada como un silo, como una gestión aislada de la realidad de la entidad. O sea, se pretende que una gestión de riesgos esté de alguna manera integrada en todos los diferentes aspectos de la entidad, desde sus procesos, áreas de sus operaciones, hasta sus niveles de alta gerencia y de órganos de supervisión, ¿no? Y en definitiva considera que intenta que esta normativa sirva, ¿no?, para que las entidades puedan tomar decisiones de una manera mucho más informadas. Obviamente una entidad, cuando tiene que evaluar, ¿no?, la posibilidad de implementar o no esta normativa, lo que va a evaluar van a ser qué beneficios puede llegar a lograr con esta implementación, ¿no? Y obviamente los beneficios inmediatos de una implementación de una normativa de esta naturaleza va a originar, se puede traducir, digamos, en una reducción de riesgos operativos, estratégicos, reputacionales. También logra reducir la incertidumbre. En definitiva, la incertidumbre que puede tener una entidad a los efectos de lograr sus objetivos. También contribuye a que las entidades estén preparadas para responder ante situaciones de crisis. Y esto lo vivimos con todo este contexto que las entidades encararon en relación al COVID y a esta pandemia. Aquellas entidades que han tenido una gestión de riesgo madura, más establecida, ¿no?, digamos, más profesional, han sido capaces de encarar todos los cambios que esta pandemia les originó en los efectos de su modelo operativo de una manera mucho más fácil, mucho menos complicada que aquellos que no han establecido ninguna gestión de riesgos y tuvieron que navegar
esta situación de la pandemia sin ninguna estructura de riesgos consolidada en la entidad. Luego, bueno, las organizaciones más conscientes de la realidad consiguen una mejora en la toma de decisiones. O sea, desarrollar esta gestión de riesgos hace que la entidad tenga un entendimiento claro de su realidad, su contexto externo, interno, y obviamente eso le ayuda a poder administrar mejor sus riesgos. Esto, en definitiva, repercute en una mejor toma de decisiones. Tenemos otros beneficios que podemos decir que de alguna manera, o sea, son beneficios, pero que de alguna manera hacen que esa implementación de una gestión de riesgos sólida, robusta, cada vez se vuelva más en una necesidad. ¿Por qué? Porque sobre todo en entidades que están reguladas, no cada vez es más fuerte la sugerencia de los reguladores en relación a que tengan una gestión de riesgos alineada a normas internacionales, ¿no? Y que sus profesionales, ¿no?, que están ejecutando la tarea dentro de esta área estén certificados de alguna manera para homologar ese conocimiento de administración de riesgos. También las calificadoras de riesgo, ¿no? Una calificadora de riesgo cuando va a una entidad para revisar los diferentes aspectos que están relacionados con esa nota que tiene que obtener, dentro de los diferentes aspectos que se revisan, uno es cómo está manejando la entidad su gestión de riesgo. Y obviamente cuando un calificador ve que una entidad tiene una gestión de riesgo madura, siguiendo lineamientos o requerimientos de prácticas internacionales con profesionales certificados, la ponderación va a ser seguramente, digamos que va a tender a ser más positiva que negativa, porque ve todo esto realmente de una manera, o sea, que el regulador ve todo esto con muy buenos ojos. También hay ciertos proveedores que ya lo están exigiendo y obviamente organismos internacionales, ¿no?, con los que pueden operar las entidades, y ya están pidiendo en esa interacción que tienen con diferentes entidades privadas que éstas estén gestionadas, que tengan dentro de su gestión implementado, ¿no?, una administración correcta de sus riesgos. Comentados estos beneficios, ya comenzamos a hablar específicamente un poco de lo que es, cuáles son los aspectos más importantes de esta normativa ISO 31000 de gestión de riesgos. Y vemos que esta normativa tiene específicamente 3 pilares sobre los cuales se apoya. Uno está relacionado con un pilar de los principios, que es lo que ven acá en este slide en el centro. Otro pilar relacionado con lo que se denomina marco de referencia, y que lo ven acá en el borde inferior izquierdo. Y en definitiva, un tercer pilar, que es el proceso de gestión de riesgo, que lo estamos viendo en el borde inferior derecho. Estos son los 3 pilares que conforman esta normativa, y es importante entender cómo interactúan entre ellos, ¿no? Realmente lo que una entidad ante una gestión de riesgo va a implementar es el proceso de gestión de riesgo, que es lo que vemos en el borde inferior derecho, o sea, todo ese proceso de gestión. Pero ese proceso de gestión, ¿cómo es que se va a incorporar en la entidad? ¿Cómo es que se va a embeber en la entidad? En sus diferentes procesos, áreas, o sea, en definitiva, ¿cómo es que se va a introducir en toda esa estructura organizativa? Bueno, se va a introducir a través de una serie, podemos llamarlo de herramientas, ¿no?, que van a facilitar esa incorporación de todo ese proceso de gestión de riesgos en la estructura de la entidad, que va a estar dado por el marco de referencia. ¿Okay? Y mencionado esto, entonces tenemos por un lado el proceso, que es lo que se tiene que integrar, el marco de referencia, que es la herramienta que nos va a permitir esa integración, ¿no? Y eso, cuando yo digo herramientas, porque ese marco de referencia en definitiva va a estar conformado por políticas, procedimientos, procesos, planes, metodologías, todo lo necesario que me va a hacer funcionar ese proceso de gestión, ¿no? Pero todo este proceso y este marco van a tener que considerar una serie de principios, que son estos 8 principios que tenemos en este pilar denominado, como les dije, principios, ¿no? Entonces, fíjense que estos 3 son los componentes más importantes de esta normativa, que en definitiva disparan los diferentes requerimientos que están incluidos en la misma. Entonces, ahora vamos a pasar a explicar un poquito cada uno de estos pilares y sus componentes. Primero nos vamos a detener en el pilar de principios, que es lo que, como dice acá el slide, es el fundamento de la gestión de riesgo. Se deberían considerar cuando se establece el marco de referencia y los procesos, como les
comentaba, ese marco de referencia y esos procesos de gestión de riesgo que se va a incorporar a la entidad tienen que considerar estos principios, ¿no? Y también dan orientación sobre las características de una gestión de riesgo eficaz y eficiente, y deberían habilitar a la organización para gestionar los efectos de la incertidumbre sobre sus objetivos. Obviamente, el objetivo principal de estos principios es la creación y la protección de valor, y los mismos son, como vemos acá en el slide, son 8 principios y están compuestos por los siguientes. Uno es que la gestión de riesgos tiene que estar integrada dentro de las diferentes áreas y procesos de la entidad. También la gestión de riesgos debe ser estructurada y exhaustiva. O sea, todo el trabajo que se haga sobre un proceso de gestión de riesgo, cada una de esas actividades que tiene ese proceso, realmente tienen que, en cada una de ellas se tiene que desprender una debida diligencia adecuada para hacer que se origine un análisis exhaustivo, justamente como dice el componente, de lo que se está trabajando con respecto a ese proceso específico de riesgos. El otro es que sea adaptada. Adaptada quiere decir que una gestión de riesgos no es una gestión, o sea, no es una estructura, no es una plataforma de riesgo única que se va a poder replicar a cualquier tipo de entidad. O sea, la ISO nos va a dar los lineamientos y los requerimientos generales, pero realmente cada entidad, de acuerdo a su contexto, su estructura organizativa, su modelo de operación, va a tener que tener desarrollada una gestión de riesgos que mejor se adapte a su perfil. Con esto quiero mencionar que hacer un copy-paste de una gestión de riesgos de una entidad A a una entidad B, algunas veces no puede llegar a ser algo que no sea exitoso, porque posiblemente ambas entidades tienen modelos, culturas, estructuras totalmente distintas. El otro tema es que sea inclusivo, o sea, este es un tema muy importante cuando hablamos de la inclusión en el tema de riesgo, ¿no? Sabemos que cuando las entidades comenzaban a explorar las gestiones de riesgo, muchas veces estas gestiones de riesgos eran áreas aisladas a la entidad, ¿no? Y por lo tanto eran como que trabajaban de alguna manera independiente, y es muy difícil gestionar los riesgos de esa manera. Que sea inclusiva pretende esto pretende establecer que todos los riesgos, o sea, que todos aquellos que son los dueños de los riesgos, que muchas veces esos riesgos están en diferentes áreas, procesos o procesos de la entidad, sean considerados y tomados en cuenta al momento de recabar información con el objetivo de ver cómo se van a administrar. ¿Por qué? Porque en definitiva la gestión de riesgos va a identificar estos riesgos, los va a monitorear, pero el último responsable de cada uno de estos riesgos es lo que llamamos los dueños, que son aquellos que están a cargo de las actividades que son las originadoras de los riesgos. ¿Okay? Luego tenemos el principio de dinámica. ¿Y qué queremos decir con dinámica? Que cuando se establece una gestión de riesgo, usualmente se hace un análisis del contexto externo e interno en el cual la entidad está realizando sus operaciones. ¿Okay? Y obviamente este análisis del contexto externo e interno nos da de alguna manera cuáles son los factores de riesgos a los cuales la entidad está expuesta, y de esos factores se pueden establecer cuáles son las fuentes que pueden originar eventos de pérdida. Ese análisis se hace una vez, y no una vez, o sea, cuando se hace no es que es la única vez que se va a hacer y nunca más se va a repetir. Es necesario que ese análisis para entendimiento del contexto externo e interno se repita a lo largo de tiempo con cierta frecuencia para entender si ese contexto pudo cambiar, que es muy probable porque cada vez tenemos contextos más cambiantes, tanto externos como internos. Lo que pueden originar esos cambios es que ese portafolio de riesgos a los cuales estaba expuesta la entidad ya no sea el mismo, y esto puede originar que una entidad ya ante un cambio tenga que encarar nuevos riesgos que antes no estaba considerando, o que esté considerando riesgos que ya realmente no tienen un nivel de exposición significativo. Por lo tanto, la dinámica que consiste en esa revisión con cierta frecuencia, ¿no?, de cómo está evolucionando ese contexto externo e interno es fundamental para mantener ese portafolio de riesgos a los cuales está expuesta la entidad, mantenerlo de forma actualizada. ¿Okay? Luego tenemos la mejor información disponible. Obviamente que la característica de toda una gestión de riesgos es recopilar información, procesarla para luego
originar indicadores, originar informes. Por lo tanto, e incluso esa información posibilita la toma de ciertas decisiones. Por lo tanto, es fundamental que esa gestión de riesgos pueda operar con la mejor información posible. Cuanto mejor sea la información que se tenga, mejores van a ser los resultados que se van a obtener a nivel de informes, a nivel de análisis de indicadores, a los efectos de gestionar de una manera más eficiente y oportuna los riesgos de la entidad. Si la información que manejamos no es de calidad, es inoportuna, ¿okay?, no está disponible, en definitiva la gestión de riesgos se complica bastante, ¿no? También hay que entender cuál es la cultura organizacional cuando vamos a hacer toda esa implementación de un proceso de gestión a través de un marco de referencia, y obviamente siempre hay que considerar un tema de mejora continua, ¿no? O sea, saben que estos procesos de gestión de riesgos deberían ser, que están incorporados a la entidad a través de un marco de referencia, deben ser constantemente revisados para poder corroborar, para que la entidad pueda corroborar que realmente están trabajando cumpliendo el propósito por el cual fueron desarrollados. Y en el caso que en esa revisión se identifique que no se está cumpliendo ese propósito que se identificó al momento de estructurar esa gestión de riesgos, lo ideal es identificar por qué no se está llegando a ese propósito, y posiblemente ese por qué puede originar la implementación de alguna oportunidad de mejora, ¿okay?, que luego tiene que ser revisada los efectos si realmente esa implementación está haciendo que la entidad realmente esté gestionando sus riesgos, logrando los objetivos que fueron establecidos en su propósito. Bueno, ya conversamos el tema de los principios y vamos a hablar un poquito del marco de referencia. Como les comentaba, el marco de referencia es otro de los pilares que tiene como objetivo establecer todas esas herramientas necesarias para que un proceso de gestión de riesgos sea incorporado, sea embebido, sea introducido en las diferentes capas de una estructura organizacional, ¿okay? Entonces, el propósito del marco de referencia de la gestión de riesgos es asistir a la organización en integrar esa gestión en todas las actividades y funciones de la entidad. La eficacia de la gestión de riesgo dependerá de su integración en el gobierno de la entidad, incluyendo la toma de decisiones. Por lo tanto, es fundamental el tema del marco de referencia. Y el desarrollo del marco de referencia implica integrar, diseñar, implementar, evaluar y mejorar. Y sí tiene un punto clave, como lo vemos en el medio, que es un punto de partida, que es comenzar a trabajar a partir del establecimiento de una actitud de liderazgo y compromiso con respecto al riesgo por parte de los órganos de supervisión, ¿okay? Por lo tanto, disculpen, podemos un poquito integrar, es un primer pasito. Una vez que ese liderazgo y ese compromiso ya está asumido, digamos, como que ya el gestor de riesgos o aquel que se va a hacer cargo puede decir, bueno, ya tengo el compromiso de la alta gerencia, de los órganos de supervisión, por lo tanto tengo luz verde como para comenzar, ¿no?, a armar todo este marco de referencia que me va a permitir implementar ese proceso de gestión, ¿okay? Para hacer ese armado de ese marco de referencia, lo primero que tengo que ver es dónde lo voy a integrar. Por eso habla de este componente de integración, que es, para integrarlo vamos a integrar dentro de la estructura organizacional. Y hay que entender para eso un poco el contexto externo, interno de la organización, para ver, porque ahí ya se puede tener una idea de cómo, ¿no?, todos esos componentes del proceso de gestión de riesgos tienen que incorporarse en las diferentes áreas de una organización. Una vez entendido esto de cómo es esa estructura organizativa que nos va a dar un poquito el norte, donde hay que integrar todos esos componentes, ya se comienza a diseñar. Cuando hablamos del diseño, imagínense que es como aquella persona que ya tiene una casa, tiene como objetivo construir una casa, ¿no? Por lo tanto, el diseño se traduce en hacer un plano, que en este caso, yo para hacer la casa tengo que construir un plano. Para hacer el marco de referencia, el diseño va a ser las diferentes actividades, poner, digamos, ir identificando todas las actividades que la entidad va a tener que desarrollar para al final pasar al próximo componente, que es implementar ese proceso de gestión de riesgo a través de ese marco de referencia. Posiblemente la parte del diseño sea la más importante, porque ahí es donde se van a determinar
qué políticas voy a tener que incorporar o cambiar o modificar o anular, qué procedimientos voy a tener que incorporar, anular o posiblemente modificar, qué procesos, qué planes vamos a tener que adoptar, qué metodologías, qué criterio de riesgo. Todo eso ya tiene que estar definido en ese diseño, ¿no? Una vez que está definido, ya comienza todo ese proceso de implementación, que en definitiva ese proceso de implementación, con todas esas herramientas que vamos a delinear en ese diseño, nos van a permitir poner en funcionamiento ese proceso de gestión de riesgos. Una vez que ese proceso comienza a funcionar, dentro del marco de referencia, también lo que identifica es la valoración. O sea, la valoración implica revisar cómo ese proceso de gestión de riesgos está trabajando a través de todas las herramientas establecidas en el marco de referencia. Y lo mismo, con el objetivo de entender si está trabajando, ¿no?, de la manera que establecimos, ¿no?, que queríamos que ese marco de referencia, que ese proceso de gestión de riesgo trabaje. Y si vemos que no está trabajando de esa manera establecida, posiblemente tengamos que identificar alguna oportunidad de mejora y originar un cambio, ¿okay? Y ese cambio es lo que está traducido en el componente de mejora, ¿no? O sea, fíjense que tenemos la mejora continua y esas revisiones en un ámbito de una normativa ISO está constantemente considerado, ¿no? O sea, todos estos procesos constantemente se tienen que revisar a los efectos de entender si están trabajando de forma eficaz, de forma eficiente y siempre cumpliendo el propósito o el mandato por el cual fueron objetos de desarrollo. Finalizados estos conceptos del marco de referencia, pasamos a entender lo que es el proceso de gestión de riesgos, que en definitiva es lo que vamos a implementar en una entidad, ¿no?, con el objetivo de administrar la gestión de riesgos. Y usualmente este proceso de gestión tiene estos 8 componentes que estamos viendo en este diagrama, ¿no? Y antes de pasar a estos componentes, quiero comentar que este proceso de gestión de riesgos debería ser una parte integral de la gestión de riesgos y la toma de decisiones de la entidad. Y este proceso de gestión de riesgos puede aplicarse tanto a un nivel estratégico, como a un nivel operativo, a un nivel de programas, a un nivel de proyectos. Y puede haber muchas aplicaciones del proceso de gestión de riesgos dentro de la organización. Y obviamente esto adaptado a sus objetivos. ¿Cómo va a comenzar este proceso de gestión de riesgos? Primero haciendo un entendimiento, determinando el alcance, ¿no? Nosotros en el marco de referencia, usualmente, como dijimos en el primer componente de integración, lo que vemos un poquito es el contexto externo e interno en el cual la entidad opera. Entendido este contexto interno, de una manera general, acá en este proceso de gestión vamos a revisar bien cuál es el alcance que le queremos dar a ese proceso de gestión, ¿no? O sea, hacia dónde va a estar orientado, cuál va a ser el objetivo del proceso de gestión de riesgo, y una vez definido, vamos a revisar nuevamente ese contexto y los criterios definidos en el diseño, pero más que nada, ¿por qué? Porque ya lo vamos a tener bien direccionado ya del contexto, donde seguramente vimos muchísimas componentes y muchos temas relacionados al contexto. Ya definido el alcance, nos vamos a direccionar en todos los aspectos del contexto que estén relacionados con ese alcance determinado por la entidad. Más que nada para corroborar cierta información ya obtenida en esa revisión de alcance general. Y luego, ¿no?, determinado ese alcance, ya estamos en condiciones de identificar, ¿no?, cuáles son los riesgos, ¿no?, en el contexto de ese alcance que fue definido, ¿no? Entonces, se va a identificar los riesgos. Una vez identificados estos riesgos, se van a analizar y luego se van a valorizar, ¿no? O sea, en definitiva, cuál es ese valor residual que van a tener esos riesgos, considerando su riesgo inherente y considerando todas las medidas existentes que tenga la entidad, ¿ok?, a los efectos de poder mitigar el impacto de ese riesgo inherente de esos riesgos identificados. Ya llegado a la valorización del riesgo, lo que hacemos es compararlo con los criterios aceptados por la entidad, ¿no? Y muchas veces ahí podemos tener un cambio, una diferencia, ¿no?, donde ese análisis, esas categorías, ranking que hemos obtenido y análisis del riesgo, acá es donde usualmente ustedes, acá se realizan, o los productos finales son esas famosas matrices de riesgos, donde uno ve a cada uno de los riesgos categorizados, por ejemplo, en un nivel de bajo, medio o alto, si es que se utiliza un criterio cualitativo, o capaz con números, si es que se utiliza un
criterio cuantitativo, pero en definitiva esos valores se comparan con los criterios aceptados por la entidad. Y si están por debajo, o sea que realmente los niveles de riesgo están por encima de lo que la entidad está dispuesta a aceptar, posiblemente viene la otra parte de análisis, que es el análisis de tratamiento, donde usualmente acá las entidades o la gestión de riesgos hace un proceso un poco más exhaustivo, un análisis más en detalle para entender si sigue conviviendo con los riesgos que tiene, aunque estos estén por encima de los criterios aceptados por la entidad, o si estos riesgos los elimina, los evita, los transfiere, que generalmente es a nivel de originando contratos o seguros, o si los trata. Tratarlos va a ser capaz de hacer ciertos cambios o ciertos análisis a los efectos de cambiar la probabilidad y el impacto que esos riesgos inherentes pueden tener, y con eso poder modificar ese riesgo residual que en definitiva con el objetivo de lograrlo llevar un valor que esté por encima, pues que esté, digamos, dentro de los márgenes aceptados por la entidad. Okay. Y ese tratamiento del riesgo va a ser una de las partes más importantes, porque cuando se define ese tratamiento ya tiene que haber una aprobación de la dirección de la entidad con respecto a la aceptación del tratamiento del riesgo que se determinó. Y luego tenemos otras actividades que son transversales a los diferentes componentes del proceso de gestión de riesgos, que va a estar dado por el tema de seguimiento y revisión. O sea, una vez que todo este proceso de gestión de riesgos se establece, continuamente tiene que ser seguido y revisado. También la gestión de riesgos tiene que tener una actividad muy robusta de registros e informes. Cuanto más registros e informes tengamos, más vamos a conocer de los riesgos. Y acuérdense que uno de los principios era contar con información disponible. Y realmente aquellas entidades que tienen una evolución muy robusta en todo lo que sea la dinámica de generar registros e informe de los riesgos, tienen mejor información para poder tratar a los mismos y hacer mejores evaluaciones y mejores tratamientos. Y obviamente el otro componente que también es transversal a todas las actividades que tiene este proceso de gestión de riesgos es el componente de comunicación y consulta, ¿no? La gestión de riesgos origina constantemente comunicación, que generalmente comunicación es consulta, es informar, ¿no? Es informar a las partes internas o externas si es necesario diferentes aspectos con respecto a la gestión de riesgo. Y el tema de consulta, más que nada, es esa dinámica que va a tener el gestor de riesgos con diferentes áreas de la entidad, donde para ciertos temas determinados se está dando información a los efectos de poder recibir feedback, ¿no? Y la parte de consulta es muy importante, porque el gestor de riesgo constantemente tiene que estar en contacto con todos aquellos dueños de riesgos que están en diferentes áreas de la entidad, ¿no? Es fundamental tener una consulta constante con ellos para ir entendiendo cómo están administrando sus riesgos, cómo se están identificando, si los análisis que se han hecho de los mismos son los correctos. O sea, es muy importante este proceso de consulta, y cuanto más consulta hacemos, más inclusivo hacemos el tema de riesgo, que es otro de los principios. ¿Okay? Para ir finalizando esta pequeña charla con respecto a los requerimientos más importantes de la ISO 31000, quiero mencionarles que esta normativa ISO 31000 usualmente se apalanca, cuando uno quiere implementarla, es una entidad quiere implementarla, usualmente se apalanca en dos normativas, ¿no?, que ayudan o facilitan la implementación de una ISO 31000 en una entidad. Estas son la norma técnica 31004, que en definitiva lo que esta norma da son ciertos tips, como que expone ciertos facilitadores que permiten acelerar la implementación de una gestión de riesgo en una entidad. En definitiva, lo que la ISO 31004 nos da son como ciertas recomendaciones para poder facilitar la construcción de ese marco de referencia que va a ser implementado, que va a ayudar a que un proceso de gestión de riesgos se implemente en una entidad. Y la otra normativa utilizada es la ISO
31010 de técnicas de valoración de riesgos. Nosotros vemos que cuando vimos el proceso de gestión de riesgos, vimos que uno de los componentes es la evaluación de riesgo, que consiste en la identificación de riesgo, el análisis y la valoración de riesgos, ¿no? Para cada una de estas etapas hay técnicas que pueden ser adoptadas que nos faciliten o nos establezcan una metodología a los efectos de identificar los riesgos, analizarlos o evaluarlos. Y esas diferentes técnicas nos las proveen o nos podemos apalancar en lo establecido en la ISO 31010, donde esta ISO tiene como un dashboard, como una tabla, donde se desarrollan 25 técnicas en las cuales se establece dónde puede ser utilizada cada técnica, porque hay técnicas capaz que solo son recomendables utilizar en la etapa de identificación y no en la de valoración, análisis y valoración, otras que sirven para las 3 etapas, ¿no? Pero, y en definitiva, todas estas las tenemos bien desarrolladas en esta normativa y también identificado dónde es más conveniente utilizarlas. Dentro de estas, por ejemplo, podemos nombrar la tormenta de ideas, entrevistas estructuradas, la técnica Delphi, las listas de chequeos, el método HASO, el HACCP, el análisis de impacto, el famoso VIA, y el análisis de causa y efectos, como algunas de las técnicas más utilizadas que se desprenden de esta normativa ISO 31010. Ahora, con esto yo ya culminé, entonces le doy paso a que mi colega William Falcón les comente un poco cuáles son las guías o requerimientos fundamentales de 2 ISO muy importantes relacionadas con el tema de seguridad de tecnología, que son la 27001 y la 27032. Desde ya, muchísimas gracias por su atención y un saludo para todos ustedes. Sí, buenos días. Ahora, bueno, en este lapso vamos a conversar acerca de la gestión de seguridad de información y ciberseguridad y de las ISO que tienen que ver con ambas. En este caso vamos a hablar un poco de la gestión de la ISO 27032 y la 27001. Entonces estas ISO son básicamente, vamos a englobar las dos. ¿Por qué? Porque normalmente estas ISO tienen los conceptos, mejor dicho, de seguridad de información y ciberseguridad tienden a ser intercambiados como un mismo concepto. Y en este caso vamos a explicar que ambas son conceptos diferentes, que uno está incluido dentro del otro, y que la gestión de seguridad de información, la que se basa en la 27001, o en este caso estaríamos conversando sobre que la 27001 tiene un alcance mucho mayor, es decir, es el sistema de gestión de seguridad de información que en este caso se contempla todos los aspectos que tienen que ver con la seguridad desde un principio, es decir, desde el establecimiento del gobierno de seguridad, plan estratégico, el alcance del sistema de gestión, y de ahí en adelante va a ir haciendo toda esa pirámide, rellenando una pirámide en la cual están las normativas, los roles, las responsabilidades, para luego al final entonces irse allá a la parte más específica de la seguridad. Y en este caso pues la estructura de la ISO 27001 contempla esas 4 fases que les conversaba primero, donde planifica, se establece cuáles son los hechos que se van a implementar, luego se chequea esa implementación y luego esa revisión continua que nos permite volver al ciclo de planificación, porque es un ciclo de vida continuo. Entonces esos 4 pasos, esas 4 fases, luego si las vamos desglosando, se convierten en pasos, en actividades y en tareas. Ya al llegar a esas tareas estaríamos hablando ya de mucha actividad detallada, pero más técnica. Entonces, si le damos una vuelta a este gráfico que estamos viendo, vamos a ver una pirámide
que es lo que les decía, una pirámide en donde, y de eso se basa esta ISO 27001, donde comienza el proyecto, se planifica, luego se van haciendo pasos y pasos más abajo hasta que se implementa. Ese es en sí el sistema de gestión de seguridad de información, que por supuesto no lo vamos a explicar acá, pero es como para darle ese contexto que tiene la ISO 27001. En este caso ahora la 27032 es muy enfocada a la parte de ciberseguridad, y la ciberseguridad en este caso su universo está basado en el ciberespacio, lo cual vamos a hablar un poquito más adelante. Pero entonces esta ciberseguridad, además de que está delimitada a lo que tiene que ver con el ciberespacio, su alcance es bastante menor, es decir, está contenida dentro de la misma seguridad de información. Y en este caso también el tema es que ellas establece un modelo de implementación de ciberseguridad, lo que llaman un programa de gestión de seguridad, de ciberseguridad. Este programa, a su vez, tiene también se basa en otro marco de referencia. Y ese marco de referencia es el que suministra la NIST, la NIST, y la NIST tiene muchos marcos, pero en este caso para ciberseguridad tiene la NIST de Cybersecurity Framework. Este NIST contempla, y la vamos a ver un poco más adelante, contempla todos los aspectos técnicos que deben ser contemplados para la implementación de un programa de ciberseguridad en las empresas. Entonces, vamos a ver entonces el detalle un poco de cada una de ellas, para luego hablarle de esas ISO que tienen que ver entonces con la ciberseguridad. Entonces, la diferencia realmente entre ambas ISO es que una tiene un alcance mucho mayor, que contiene ese sistema de gestión de ciberseguridad, y a la vez proporciona esos requisitos que se tienen que hacer para establecer ese sistema de gestión. Va desde lo planificado o desde la idea inicial desde el diseño, y a medida que va pasando va estableciendo esos requisitos para lograr establecerlo. Todo esto se hace en el contexto de cada organización. No es posible que uno se mantenga en un modelo de gestión de ciberseguridad y que sea replicable a cada una de las empresas. Lo más probable es que cada empresa tenga que iniciar desde cero, haciendo sus análisis, estableciendo el alcance y cuáles son esos diferentes requisitos, porque va a depender mucho del tamaño, del objetivo de la empresa, de la misión, de la visión, de la razón social en la cual se desempeña, y de cómo son las estrategias de esa. Hay estrategias muy conservadoras, por lo tanto el plan pudiera ser como la misma estrategia, pero hay unas que son muy agresivas, por lo tanto el sistema de gestión debería ser muy en este caso muy elaborado acorde a esos términos. Entonces la 27032, ¿en qué pasa? Se limita entonces al ciberespacio, o sea, su alcance es mucho menor, y contempla que los activos y amenazas y vulnerabilidades estén dentro de ese ciberespacio para establecer los controles, mientras que la ISO 27001 contempla los activos, amenazas a nivel de toda la organización. Entonces allí entran aspectos propios que son internos de la organización, que no están en el ciberespacio, llámense seguridad física, por ejemplo. Entonces, el límite de cada una de ellas difiere. La filosofía de cada una de ellas también difiere, es decir, si yo nada más voy a proteger el ciberespacio, entonces yo hago mi filosofía estipulando controles a ese aspecto, pero si mi filosofía está a nivel de la 27001, esa tiene que ver más con la gestión de riesgo, es decir, cuando establecemos una gestión de riesgo y la empresa se embarca en una administración de riesgos de seguridad, se tiene que basar en un marco, y en la ISO 27001 es la mejor manera. Entonces, más adelante veremos que ese marco está incluido totalmente en la gestión de riesgos. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo soy una empresa
que tiene mucha dependencia de tecnología. Todas tienen dependencia de tecnología, pero hay una que su core es tecnología. Llámese, por ejemplo, una empresa de telecomunicaciones, una empresa, por ejemplo, financiera, un banco, que aunque su core es las finanzas, pues su base tiene mucho que ver con las comunicaciones. ¿Por qué? Porque antes necesitábamos ir a cada una de las sucursales y hacer operaciones, pero hoy en día los bancos están tendiendo a concientizar a sus clientes a que vayan lo menos posible a sus oficinas. Por lo tanto, todo el medio es el ciberespacio para el uso de ese tipo de transacciones. Entonces yo tengo que poner más protección allí que incluso en la protección propia de mi seguridad de información. No la abandono, pero mi core principal depende de un ciberespacio, llámese telecomunicaciones, llámese empresas. Ahora, hay empresas que, aunque no es que no sea importante, pero por ejemplo puede tener menos incidencia. Por ejemplo, una especie de fábrica de manufactura, su core estaría en la producción. Probablemente sus comunicaciones sean muy mínimas a nivel de ciberespacio, por lo tanto los niveles de protección van a disminuir o a variar de acuerdo al tipo de empresa. Ambas se basan en la gestión de riesgos, ya sea la 27005, que es los riesgos de seguridad, es como la ISO 31000 es general para los riesgos, vamos a decir, globales, pero la 27005 se delimita solamente a los riesgos de seguridad de información. Entonces se basan allí. Luego, podríamos decir que entonces la base para el establecimiento de un sistema de gestión de la 27001 es la gestión de riesgo. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros hagamos ahí desde un principio hasta el final tiene que estar basado en todas esas variables de riesgos y todos esos aspectos de riesgo que Claudio les habló anteriormente. Entonces, de acuerdo a esos niveles de riesgos, apetitos, riesgos residuales y todo eso, yo establezco mi plan de mi sistema de gestión. Entonces, es prácticamente están inmiscuidos dentro de la gestión de riesgo. Este gráfico lo dice bien claro, y es que la gestión de riesgo es el global. Dentro de la gestión de riesgo tenemos entonces aspectos de seguridad de información, tenemos aspectos de ciberseguridad y tenemos aspectos de continuidad del negocio, por decir inmiscuidos 100%, embebidos, como sería la palabra un poco más aplicable. Pero si se dan cuenta, entonces la seguridad de información está completa, pero la ciberseguridad está dentro de la seguridad de información. Ahí es donde está la diferencia que les decía entre el concepto de ciberseguridad y de seguridad de información. Es mucho más amplio. En este caso, bueno, vamos a decir, el elixir de la ciberseguridad está creciendo porque cada vez más estamos haciendo uso del ciberespacio para nuestros negocios. Eso va a tender a crecer, por lo tanto es posible que en algún momento se solapen una con la otra. En cuanto a la continuidad del negocio, que tenemos en ese caso, no lo vamos a mencionar directamente en esta charla, pero sí tiene su propia ISO también, que es la ISO 22301, que en la cual también es importante porque establece las bases para el establecimiento de un sistema y un plan de continuidad del negocio. Un sistema de gestión para la continuidad del negocio y como todos los componentes del plan de continuidad de negocio. Ahora, la tecnología de información, porque está en una parte incluida y en otra parte no. Está incluida en la parte que es la propia gestión de riesgos, es decir, la administración de la tecnología, yo la tengo que basar en riesgos, porque es allí donde están las principales actividades técnicas. Si se acuerdan el modelo que yo le decía que era la pirámide invertida van a ver que todas las tareas, o pudiéramos deducir que todas las tareas que están a último nivel, en un porcentaje muy alto, terminan en una gestión de tecnología. Por lo tanto, ese subconjunto de tareas que tienen que ver con seguridad van a estar del lado de la gestión de riesgo. Las otras tienen que ver con las actividades propias de la tecnología, como son la gestión de servicios hacia la empresa, es decir, cómo yo atiendo a mis empresas, cómo yo doy valor a la organización, cómo yo
gestiono rindo cuentas de la gestión de tecnología, eso estaría parte de la propia gestión, por eso está fuera de la gestión de riesgo. Entonces, podríamos entonces ver que la 27032 se basa en los aspectos relacionados al ciberespacio. ¿Y qué es el ciberespacio? Son todos aquellos componentes que están, vamos a decir, fuera de nuestro ámbito y en los cuales son normalmente lógicos porque son conexiones que tenemos hacia esas, vamos a decir, puede ser tecnologías, pueden ser aplicaciones, pueden ser redes que también están conectadas con nosotros. En este caso las personas, porque nosotros como personas también establecemos comunicaciones a través de la red. Y por último, el servicio de Internet. ¿Qué son estos servicios de Internet? Los servicios de Internet son los proveedores, en este caso de Internet, lo que llamamos los ISP. Entonces, ¿por qué son importantes? Porque son la autopista que nos mantiene en este ciberespacio. Nosotros normalmente lo hacemos a través de un proveedor de servicios de Internet. Entonces, como ellos son los que proporcionan la pista donde nosotros vamos a andar, deberíamos tener todos los cuidados, o ellos deberían proporcionarnos los suficientes cuidados para nosotros confiar en ellos y establecer esa vía donde vamos a nosotros establecer comunicaciones, enviar informaciones y, por supuesto, hacer transacciones por allí. ¿Qué faltaría aquí probablemente? O como que ya colocarlo como un elemento adicional, que hoy en día estamos hablando del Internet de las Cosas, que el Internet de las Cosas son equipos que se conectan a la ciberespacio por sus propios medios y se comunican con otros equipos que están del otro lado, y ellos toman decisiones, establecen acciones, hacen transacciones sin la participación de un humano. Por lo tanto, esa Internet de las Cosas debería ser colocada aquí como un elemento importante también del ciberespacio, en donde cuando nosotros tengamos servicios o estemos utilizando, nuestras empresas estemos utilizando este tipo de tecnología, pues también tendríamos que tener los cuidados que nos proporciona la ISO 27032. Estos ejemplos pueden ser en algunos casos de empresas petroleras o eléctricas. Existen equipos que, dadas algunas variables y algunas condiciones, ellos son capaces de conectarse a otro equipo similar a ellos y darle órdenes de abrir una válvula, cerrar un circuito. Ese tipo de cosas se hacen por acciones propias entre ellos, y no hay ningún humano en el medio diciendo cierra o abre una válvula. Entonces, al haber este tipo de ventajas, porque entonces nos ahorramos esa parte de que alguien esté tomando una decisión de hacerlo, introducimos un riesgo adicional, que es que si alguien nos hackea ese punto, entonces nos puede hacer una acción que puede terminar en un desastre o puede impactarnos incluso hasta reputacionalmente. Entonces, la ISO 27032 establece esos controles. Entonces, en ese caso, pues, aquí mismo del ciberespacio, ya lo expliqué qué es el ciberespacio, podemos ver la próxima. Entonces, el ciberespacio, pues, contiene las personas, el software, todos los proveedores de servicios, pero ¿cómo está constituida la ciberseguridad dentro de todo este marco de seguridad de información? En el marco anterior, en el gráfico pasado, yo le mostraba la parte de gestión de riesgo y que están incluidas la seguridad de información, la continuidad del negocio, pero en este caso la seguridad de información como tal. Si ponemos a ver este recuadro, la seguridad de información contiene a la ciberseguridad internamente. La ciberseguridad, a su vez, contempla la seguridad de las aplicaciones en un aspecto, porque no todas las aplicaciones están en el ciberespacio. Yo puedo tener aplicaciones dentro de mi ámbito empresarial sin tener que salir al ciberespacio. Yo puedo tener entonces las redes, también puedo tener un control sobre las redes y que no vayan al ciberespacio, son redes locales. Y la seguridad del uso de Internet, pues también yo tendría que tener una parte controlada internamente por la seguridad de información, y la otra sí sería lo que es todo esto amparado en una protección de la infraestructura de la información. Es decir, yo tengo que proteger todo el contexto donde están todas estas componentes, y entonces vemos que la ciberseguridad
parte de la seguridad de la información, y eso es lo que les quería mostrar aquí. Ahora, que ustedes lo coloquen como oficial de seguridad o oficial de ciberseguridad, probablemente el nombre sea solamente por temas de moda, porque muchas veces el oficial de ciberseguridad pues es realmente un oficial de seguridad de información, que es en este caso el CISO. Es intercambiable en cuanto a que lo pueden usar como sea, pero en las funciones, si yo establezco de ciberseguridad, entonces estaría acotándolo en solamente los aspectos de ciberespacio. Bueno, entonces, en todo este punto hemos visto que estas diferencias nos hacen ver que la ISO 27001 y la ISO 27032 son dos estándares en los cuales uno establece el marco general de la seguridad de información y el otro establece el marco de la establecimiento e implementación de un programa para operar la ciberseguridad, es decir, la seguridad en el ciberespacio. ¿Qué pasa entonces con esto? Si lo vemos de esa manera, la ISO 27001 es como la madre de todas las otras normas y de él se desprenden ciertas ramas, entre las cuales está la 27005, la 27002, que es de los controles de seguridad de información, y hay una serie más de hijas dentro de la 27001, que entonces tenemos la 27032 dentro de esa. Eso lo que quiere decir es que nosotros podemos ir a certificarnos en ISO 27032 como entre nuestras funciones, si en nuestras funciones está la administración de una ciberseguridad. Ahora, si nuestra función está más allá a nivel de un CISO o a nivel de un oficial gerente de seguridad de información que reporta a los niveles ejecutivos, entonces en ese caso nos convendría también tener los conocimientos de la administración de un sistema de gestión de seguridad de información. Entonces, la NIS, ¿cómo se establece esta en el caso de la 27032 que se apoya en el marco de Cyber Security Framework de la NIS? Es que ahí en la primera parte se establece el programa de implementación de ciberseguridad en una empresa, pero en este caso la NIS nos dice cómo lo podemos hacer. ¿Cómo lo podemos hacer? Establece tres secciones o tres fases. La primera es estableciendo un núcleo y en ese núcleo se van... esta es una norma que es gratis, se puede descargar de la internet. Es lo que contempla en la primera parte, es ese núcleo que establece 5 funciones y subcategorías donde va desglosando una a una cuáles son las cosas que deben contemplarse o controles que deben contemplarse en cada una de esas subcategorías. Entonces, una vez que nosotros tengamos eso, hacemos el segundo paso es hacer una especie de establecimiento de dónde queremos estar, en qué nivel, y entonces él establece 4 niveles. Dentro de esos 4 niveles, similares a un nivel de madurez, es que nosotros quisiéramos estar en un nivel optimizado o un nivel intermedio, bueno, el nivel inicial es que prácticamente no tenemos nada, entonces tendríamos que establecer. Sirve para establecer el nivel de inicio, pero normalmente quisiéramos estar en un nivel más arriba. Por lo tanto, en este punto nosotros establecemos cuáles son los niveles en donde queremos estar, es decir, establecemos dónde queremos llegar. Y luego, entonces, la última fase lo que se encarga es que establecer ese nivel actual que tenemos, basado en todos esos controles que analizamos, ese nivel, ese perfil objetivo, que en este caso lo establecemos en el segundo fase, y entonces se establecen cuáles son todas las actividades que se tienen que ejecutar para movernos desde el punto actual hasta ese nivel objetivo. Entonces eso es lo que al final es lo que se convierte en el programa para implementar el marco de ciberseguridad de la NIS. Entonces ahí nos dice, ¿por qué se apoya allí? Porque nos dice de manera muy, vamos a decir, detallada cómo nosotros podemos implementarlo. A lo mejor vamos a tener que hacer un análisis interno de nuestra empresa, pero la mayoría de la información de cómo hacer y qué tenemos que hacer, la conseguimos en este marco de referencia. Entonces, hablando ya entonces en general de ambas, aquí tengo
la primera parte que dice que es 27.032, se refiere realmente a la 27.001, es cuáles son las certificaciones que ofrece la PSB para ambas normativas. Estas normativas, en el caso de la 27.001, tiene desde una introducción y fundamentos, que son más como las fundaciones para alguien que quiera conocer la ISO 27001 y la implementación de un sistema de gestión, pero luego de allí sí se diferencia hacia una certificación como implementador líder y una certificación como auditor líder. ¿Cuál es la diferencia? Una te enfoca más en cómo implementarlo, cómo tú eres la persona clave para que en una entidad se implemente un sistema de gestión, y la otra es que te prepara para que cuando aquellas entidades ya tengan implementada un sistema de gestión, entonces tú puedas ser el que vaya y revise que todo lo que dice la norma o el estándar está aplicado, que todo está totalmente acorde con el cumplimiento de ese estándar 27001. Entonces, esas son las principales diferencias. Ahora, también dentro del auditor líder, lo que buscan en este caso la normativa es que si alguna empresa como la 27001 es una empresa, un estándar que es certificable para empresas, es decir, yo como empresa puedo estar certificada en la ISO 27001, entonces yo puedo tener dentro de mi equipo, en este caso las empresas que certifican, tengo que tener auditores líderes con una experiencia específica y con unas condiciones específicas para que ellos puedan decir y hacer análisis, diagnósticos y evaluaciones en la empresa y poder determinar que esa empresa cumple con todos los requisitos para estar certificada. Este es el punto que lo tiene que tener un auditor líder. En el caso del implementador es más un consultor o una persona que apoya a las empresas o está dentro de las empresas para la implementación de sistemas de gestión de seguridad de información. En el caso de la 27032, pues solamente tiene la de gerente líder, y en este caso es no tiene certificación para empresas, no hay empresas que se puedan certificar en la ISO 27032, pero sí puedo tener dentro de mis competencias de mi personal certificaciones 27032. ¿Por qué? Porque estas personas son totalmente entrenadas o capacitadas para gerenciar todos los controles de seguridad que debo tener en el ciberespacio. Entonces está dada más para aquellas personas que quieren ocupar un puesto a nivel de seguridad o que están en seguridad y quieren conocer más allá de los aspectos que tienen que ver con la seguridad en el ciberespacio, y les daría esa credencial para poder establecer. Para ambas, a nivel de la PSB, yo presento unos exámenes, o sea, se presentan unos exámenes de certificación, pero realmente la certificación viene luego de que tú entregues ciertas credenciales exigidas para estas certificaciones, que es de acuerdo al nivel y al tipo de certificación, tienes que demostrar una experiencia, un currículum que demuestre que tú has trabajado en el área no necesariamente tiene que ser de seguridad, pero puede ser de tecnología, puede ser de riesgos, y también tienes que demostrar que tienes experiencias en proyectos o en sistemas que se apoyen en la parte de seguridad, y algunos otros temas de experiencia y conocimiento que tienes que cumplir. Y luego la PSB te exige o te pide que coloques personas que puedan validar esas competencias, y luego que tú cumples esos requisitos es que te van realmente a dar la acreditación como, por ejemplo, en este caso 27001 auditor líder o 27032 gerente líder de seguridad. En la primera parte, si no has cumplido con esos requisitos, solamente te dan una especie por llamarlo así, de participación, de un diploma de que hiciste el entrenamiento, pero luego la certificación tienes que validarla con ese. Y para mantenerla tienes que establecer, colocar créditos o ganar créditos a través de asistencia a charlas, asistencia o dar eventos o escribir artículos. Hay una serie de secuencias que todas están de condiciones que pueden verlas más detalles en las páginas de cómo certificarse y cómo mantener la certificación. Entonces, un poco la información general que teníamos con respecto a los marcos de ciberseguridad. En este caso, pues, la idea es darle
ciertas ideas de cuáles son más o menos las diferentes características de estas normas, ver si las personas dentro de sus empresas pudieran requerir entrenar a esas personas o certificarse, ya sea a tema personal o a tema de fortalecer las competencias de su departamento, y comunicar que, bueno, en este caso nosotros en BDO estaríamos capacitados o entrenados para, mejor dicho, ser entrenadores de estas normas, por lo que nosotros pudiéramos ayudarle en el esfuerzo que puedan tener internamente sus empresas para divulgar un poco la seguridad y establecer un crecimiento profesional en sus personas, en su personal. Entonces, bueno, hasta aquí sería la presentación que estaríamos dando en este caso. Cualquier comunicación realmente a través de BDO Guatemala pudiéramos estar ayudándoles, y la información va a estar aquí disponible en las redes. Por ahora, muchas gracias, y hasta aquí entonces les comunicamos este tallercito. Muchas gracias. Si tenemos una pregunta, creo que por el tiempo vamos a resolver únicamente esta. Y dice, ¿la ISO 27032 requiere alguna certificación previa, como la ISO 27001, por ejemplo? Bueno, en este caso no necesariamente, o sea, los requisitos para poder certificarte en la 27032, normalmente lo que te piden, ellos piden una serie de, vamos a decir, competencias. Te piden, por ejemplo, que tú tengas primero que tengas una cierta educación a nivel de, que puedas comprobar que tienes unas educaciones a nivel de tecnología, que hayas laborado o que demostrable que tú hayas laborado o hayas tenido proyectos relacionados a riesgos, ciberseguridad. A veces no necesariamente tiene que ser de ciberseguridad, porque al final tiene que ver con riesgo o con tecnología. Si yo soy una persona que soy experto en tecnología y de alguna manera nunca he estado involucrado en ciberseguridad, no se te cierran las puertas, porque al final tú tienes un background bastante importante, que lo que necesitamos es que incorpores estos nuevos conocimientos. Entonces, pero sí piden comprobable, es decir, cuánta experiencia tienes trabajando. En algunos casos, en el caso, por ejemplo, del manager, ellos te ponen varias categorías. Si tú quieres ser un manager, vamos a decir plano, pero también hay un senior. Entonces, dependiendo de eso, para uno te exige 2 años de experiencia en estas líderes, pero si ya vas a optar para una parte de senior, entonces tienes que demostrar que tienes más de 5 años laborando en ese tipo de experiencias a nivel de, ya sea, incluso en el caso mío particular, por ejemplo, mi experiencia para poder inicialmente optar era más de auditoría, o sea que, pero esa base de auditoría te sirve para controles y riesgos, por lo tanto tú eres una persona competente para eso. No necesitas hacer otra certificación, no hay un prerequisito para hacer una certificación en este caso. Lo que sí necesitas es demostrarle en este caso a la PSB que tienes una serie de competencias. Ahora, que tú no las tengas, entonces tú lo que tienes que hacer es, tú lo dejas, tú vas colocando tu perfil dentro de tu registro, y a medida que tú vas acumulando esa experiencia, tú la vas colgando, entonces llegará un momento en que ellos van a decir, entonces te emito un certificado como una acreditación de que tú ya eres un lead manager en cuestiones de ciberseguridad. Lo que tienes antes de eso es vamos a decir, un diploma, por llamarlo de una manera, de que participaste en ese curso. Eso también vale, pero ya para obtener la certificación de la PSB como persona que puede implementar un modelo de ciberseguridad, entonces te piden esas cosas, como que dame tus experiencias, en dónde has trabajado, qué proyectos has tenido, y me colocas personas que pueda yo llamar y decirles, mira, confirmar esas referencias que tú me estás poniendo. Una vez que se saltan esos pasos, o que ya esos pasos están cubiertos, ya ellos lo que hacen es que te emiten un certificado que dice que estás acreditado y certificado como Lead Manager, ISO 27032 Lead Manager. No, pero no necesita en el caso de estas informaciones, es bueno
en la PCB salen, pero cualquier cosa también se pueden apoyar en nosotros, que podemos hacerle de manera puntual cuáles son las dudas. Yo creo que si hay más dudas pudieran ustedes englobarlas y enviárnoslas por correo y nosotros responder esas dudas, dado por el tiempo que hemos llevado, que nos hemos pasado precisamente por los inconvenientes técnicos. Ok, William, tenemos algunas preguntas. Tú me dirás si tú tienes tiempo para poderlas contestar. Claro que sí, claro que sí. Tenemos una que nos dice ¿qué implica un programa de implementación de ciberseguridad? Bueno, el programa implica, ya como les había dicho un poco en la lámina anterior, implica ese programa, inicialmente, hay empresas que lo necesitan como parte regulatoria. Aquí en República Dominicana pues hay un reglamento que prácticamente está basado en esa norma. Pero en otros países, además de la parte regulatoria que les está exigiendo, sobre todo las empresas financieras, hay empresas que dicen, mira, yo quisiera tener diseñado una estructura de seguridad específica. Entonces yo si no tengo el equipo, yo debo tener un equipo para poder hacerlo. O sea, tengo que establecer quiénes son las personas que me van a gestionar eso. Entonces, implica tener implica tener una estructura, es decir, esa estructura tiene que ver con los activos de información, tiene que ver cómo mi empresa depende en un grado alto o bajo de la internet. Es decir, por ejemplo, una empresa como una institución financiera, llámese un banco, depende mucho y si tiene, por supuesto, si tiene transacciones a nivel de internet banking, ATM, puntos de venta, entonces depende mucho de la interconexión de ciberespacio para poder tener esas cosas. Entonces yo necesito un nivel mucho mayor y un establecimiento de controles mucho mayor. Implica entonces hacer un estudio de todo lo que nosotros tenemos en riesgos a nivel de seguridad, en este caso de la 27022, a nivel del ciberespacio, tratar de ver cuáles son las exposiciones posibles que podamos tener y luego entonces con ese equipo de trabajo, con herramientas, con tecnología, entonces establecer cuáles son estas diferentes actividades. Y eso es que se llama el programa. Normalmente el ISO 27022 requiere que se establezca un programa de implementación. Entonces que va desde un principio de cómo estoy ahora y estableciendo actividades que muchas veces son a corto, mediano y largo plazo, que me van a establecer esa serie de actividades en mi programa. Me van a decir, bueno, en unos 2 o 3 años o lo que sea, yo voy a tener un nivel de implementación alto y un nivel de riesgo residual mínimo a nivel de ciberseguridad. Entonces implica tener ese proyecto establecido de cómo no puede ser, no se recomienda que se haga una implementación de una programa de ciberseguridad, ¿cómo se llama esto? Improvisado, o tomando en cuenta un modelo que ya existe o que ya fue implementado en otro lado. No, tiene que ser un modelo muy adaptado a la empresa. ¿Por qué? Porque la empresa tiene riesgos diferentes. Una empresa de telecomunicaciones, por ejemplo, depende y su core de negocio está en la tecnología. Por lo tanto, en ese punto, la ciberseguridad tiene que ser de una importancia mayor. El nivel de madurez que requiere una empresa de telecomunicaciones, el nivel de madurez que requiere una empresa financiera debe ser diferente a un nivel de madurez de una empresa que maneja, que sea una fábrica de productos o que maneje, por ejemplo, una empresa gubernamental. Bueno, va a depender mucho porque al final analizando pudiéramos llegar que una empresa del gobierno tiene también una serie de riesgos, pero que son diferentes de una empresa de telecomunicaciones a nivel de ciberseguridad. A lo mejor las empresas de gobierno tienen un poquito más de importancia a nivel de la seguridad de información en general, pero a nivel de ciberseguridad disminuye un poco el alcance. Pero las empresas como telecomunicaciones tienen un poquito más es al revés, la ciberseguridad es mucho mayor que el ámbito de la seguridad de información, que además están incluidas. Una empresa de electricidad, por ejemplo, normalmente este tipo de empresas de electricidad, las empresas de comunicaciones,
sobre todo ahora con la pandemia, se han convertido ya no solamente en unas empresas críticas que tienen su nivel de criticidad interna, sean privadas o sean públicas, sino que pasan a ser un problema de seguridad nacional. ¿Por qué? Porque cualquier inconveniente que yo tenga a nivel de cualquier apagón que yo tenga a nivel general, ya sea provocado o sea accidental, se representa un gran daño en este caso, al país donde eso ocurre. Por lo tanto, las protecciones de riesgo en cuanto a seguridad de información tienen que ser más amplias con respecto a otro tipo de empresas. Entonces va a depender mucho de eso. Lo que sí está claro es que debes establecer equipos, roles, responsabilidades, un modelo de hacia dónde vas, y entonces de ahí surge una serie de actividades que hoy en día pues es difícil decirlas para diferentes tipos de empresas cuáles son esas actividades, porque va a depender del nivel en el cual ellos quieran o el nivel que les compete de acuerdo a eso. O sea, si necesitas una gestión más madura o menos madura que otros, va a depender mucho de eso. Pero implica por lo menos establecer un marco inicial basado en estructura, políticas, roles, responsabilidades, normativas, equipos de ciberseguridad, y ahí entonces es tu base para poder decir, mira, este es mi programa de implementación. No sé si tienes alguna otra pregunta. Sí, tenemos una pregunta más que dice, ¿qué beneficio significaría para una empresa tener profesionales certificados en ISO 31000? Ajá, déjame pasarle a Claudio, que esta sí es más con él. Sí. Tiene que ver con CELAR. Ya un momento, que tenemos que cambiar. No, pero te pongo eso. Ok, entonces aquí está Claudio. Ok, Claudio, la pregunta es, ¿qué beneficio significaría para una empresa tener profesionales certificados en ISO 31000? Ok, muy buena pregunta. Mira, lo que estamos visualizando en la región es que obviamente la ISO certifica, tener un profesional certificado, y la certificación está de alguna manera homologando el conocimiento que tiene ese profesional para ejecutar la tarea que día a día tiene establecido como su rol en la empresa. Pero también cuando ya reguladores o interesados claves están haciendo entrevistas en diferentes entidades, por ejemplo, un banco corresponsal que quiere saber cómo está trabajando la oficina de cumplimiento de alguna entidad con la cual están haciendo negocios, o algún regulador que quiere estar revisando cómo la entidad está trabajando su gestión de riesgos. Obviamente, al poder la entidad mostrar que tiene su personal acreditado, origina que en esas evaluaciones que hagan esos interesados claves como banco corresponsal, regulador o incluso agencias calificadoras, obviamente esto beneficia muchísimo el resultado final que pueda tener esa evaluación que esté haciendo ese interesado clave. Ok, muchísimas gracias, Claudio, y muchísimas gracias, William, por el tiempo. Disculpen realmente a todos por los inconvenientes que tuvimos. Realmente saben pues que la tecnología a veces nos juega malas pasadas. Entonces, no podemos hacer otras cosas, pero muchísimas gracias a todos por participar. Les esperamos en nuestro próximo webinar de BDO. Claudio, William, no sé si tienen algunas últimas palabras. No, muchísimas gracias. Muchas gracias a la audiencia por soportarnos de estas inconvenientes, y bueno, esperamos tener una próxima comunicación a través de BDO con este público. Gracias. Muchas gracias a todos.